control. A ver, estábamos hablando que en el ambiente de control es todo el ambiente de la empresa en sí. En cuanto hablamos también de los factores de este ambiente, estábamos viendo la integridad y los valores éticos, los incentivos y tentaciones que a veces existen en las empresas. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros cuando tenemos que tomar en cuenta todos estos actos de la empresa para los controles adecuados, porque a veces por incentivar el trabajador cae en ciertas tentaciones, ¿no? Para poder tener algunos ingresos adicionales. Otra parte también que a nivel empresarial se tiene que ver la proporción y la comunicación adecuada de valores morales, los compromisos en las competencias, en trabajar adecuadamente en el área que cada uno está desempeñando, ser competitivo. Y esto es un trabajo en conjunto, no solo de los trabajadores, sino también de la parte del consejo de directores, de los comités de auditoría, porque si bien hay algunas empresas que tienen sus órganos, sus áreas de auditoría interna, pues a veces son débiles, porque, bueno, cuando hay trabajadores que tienen algunos vínculos especiales con familiares de altos cargos, pues al ser encontrado en alguna negligencia, pues no se les sanciona como debería ser. Y por ende también acá interviene la filosofía y el estilo de operación de la administración. Cómo está conduciendo la administración esas políticas, y están basados en la estructura organizacional en la cual pues podemos encontrar el grado jerárquico, ¿no? Quién va a la cabeza son los que tienen mayor responsabilidad en los controles internos que están llevando a cabo las empresas. No solo ellos, sino también la principal parte de control interno está dado para los personales, los jefes de cada área, de acuerdo a cómo se le ha asignado esa autoridad y esa responsabilidad de llevar esos controles también en sus respectivas áreas. Y que también involucra obviamente las políticas y prácticas sobre todos los recursos humanos. El otro punto importante es la valoración de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas o internas, las cuales deben valorarse, medirse el riesgo en cada área de la empresa. Obviamente que son diferentes empresas y todas no van a tener el mismo riesgo, varían de cada una de ellas. Una condición previa a la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos enlazados en distintos niveles y consistentes internamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empresa tiene sus objetivos y trabaja en función de sus objetivos. Entonces, en función de los objetivos que van a trabajar, tiene que también tener sus controles. Y si mi empresa se dedica, por decir, al sector construcción, quiere decir que en las obras, en las áreas operacionales donde ejecutan las obras, es una área donde debe haber más riesgo. Entonces, valoran que ese sitio es donde más deben emplear sus controles internos. Tienen que identificar. Por eso, la valoración de riesgo es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos.
constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. Dado también que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales asociados a cada cambio. ¿Por qué? Porque una cosa son los riesgos que teníamos tal vez hace 10 años o 15 años, cuando no usábamos por sí las tarjetas de crédito, cuando no usábamos todo vía online. Entonces, como las épocas cambian y las empresas se van actualizando, también estos riesgos tienen que ir cambiando, variándose de acuerdo a las circunstancias que se van presentando. Hemos analizado también que hay riesgos, las categorías de riesgos van en función a los objetivos. ¿Por qué? Porque como empresa hay objetivos operacionales, de información financiera y de cumplimiento. Hablábamos que de los objetivos operacionales es la parte operacional. En una empresa, ¿cuáles son los objetivos en cuanto a su parte operacional? En algunas ocasiones, su parte operacional es el incremento de ingresos, de ventas, otra es la información financiera, de que esta información sea confidencial, de acuerdo a los estados o las normas que nos permiten elaborar esta información financiera, y de cumplimiento, porque hay normas, reglamentos que obligan a una empresa a cumplirlas. Entonces, si no las cumplimos, vamos a poder llegar a algunas sanciones, infracciones, donde cuando tenemos un control interno adecuado, va a ayudar que esto obviamente minimice y se logre mejores objetivos a nivel de empresa. Entonces también podemos ver nosotros en esta valoración de riesgos, pues la cobertura de estos objetivos, la vinculación de objetivo uno con otro y la secuencia de estos mismos objetivos. Y también vemos los riesgos. En cuanto a los riesgos, nosotros tenemos que saber cómo identificar los riesgos. Tanto vamos a poder encontrar riesgos externos o internos. El nivel de actividad y dentro de los análisis de estos riesgos que vamos a tener que hacer, vamos a tener que tener presente la estimación del significado de un riesgo, la valoración de la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Conforme van pasando los años, las empresas ya saben qué áreas tienen más riesgo. Por lo tanto, tienen que tener un control interno más frecuente. A eso es lo que se refiere. Valoración de la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de riesgo en esa determinada área. Consideración de cómo puede administrarse el riesgo. Esto es una valoración de qué acciones deben ser tomadas. La vez pasada estábamos conversando un poco más detallado. Este punto lo vi que era muy interesante. A ver, pueden observar, chicos, si estoy en pantalla lo que es valoración de riesgo, ¿sí? Sí, profesor. Bien, en este caso de valoración de riesgo, pueden identificar que viene, hay que tener en cuenta acá bastante la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, ¿sí? Es muy, muy importante. Hay que valorar porque hay una variedad de riesgos. Entonces de estas fuentes internas y externas hay que valorarse las que son
necesarias e indispensables. Por eso hay que identificar y analizar los riesgos relevantes, o sea, los riesgos más importantes, los más frecuentes. Porque hay riesgos, obviamente, unos más fuertes que otros. Claro que al final todos son riesgos, pero hay unos que son más relevantes. Bueno, esto también ya hemos hablado, que debido a que la economía es cambiante, estos riesgos también van a ir variando, unos a continuación de otros. Y los objetivos van a ir en función a la misión de la empresa, y la misión de la empresa va a estar relacionada con el conocimiento de las fortalezas, las debilidades de la empresa y las oportunidades y amenazas, ¿no? Todo esto va a conducir a una estrategia global para que se desarrollen en conjunto y busquen el beneficio de la empresa. Ya hemos visto los objetivos operacionales, que es la parte básica de una empresa, los objetivos de la información financiera, los objetivos de cumplimiento en cuanto a la regulación de las leyes y regulaciones aplicables. En el caso de las empresas mineras, conversábamos que tiene la obligación de la seguridad, los reglamentos de seguridad y salud ocupacional son Profesora, ley. Sí, disculpe. Dice mi compañero José que está tratando hace un buen tiempito de ingresar y no puede. Tal vez si le da aceptar para que pueda ingresar a la clase. pero no sale, no está acá, como que está solicitando Sí, ingresar. Que trate de nuevo, dile. sí, porque me está... Ya, Qué profesora. raro. Y 5 minutos falta, chicos, porque de ahí empiezo clase con otro grupo también. Solo quería dar el último resumen, porque como van a tener su cuestionario, estaba dando un hincapié a las posibles preguntas, ¿ya? Porque de ahí también 4 minutos y termino, porque grabo yo 3:40, empiezo con otro grupo de alumnos, chicos. Por favor, sí, los otros alumnos de ahí también me están esperando. A ver, pero algo debe pasar porque no ingresa acá el internet. Bueno, estamos hablando en cuanto al control interno. Recuerden que, ¿qué es lo que busca el control interno? Primero, resguardar los recursos, verificar la información financiera y administrativa de la empresa. También promueve la eficiencia de los procesos y adhesión del personal a las políticas de la gerencia. Entonces, esos son 3 puntos básicos para que al final pues, se logre los objetivos generales de una empresa. Y los componentes del gozo que hemos estado hablando, que son 5, ¿no? Ambiente de control, la evaluación de riesgo. Posteriormente vamos a ver un poco más de las actividades de control, la forma de información y comunicación y el monitoreo de este control interno. Incluyen que estábamos conociendo por ambiente de control, que el ambiente de control estaba influenciado, incluye la integridad, los valores éticos, las competencias de la gente, de la entidad, la filosofía y el estilo de operación de la parte administrativa de la empresa, ¿no? Así también estábamos conociendo sobre la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos. Todo eso estaba estipulado en el grado de la valoración de riesgo. Hay que identificar y analizar los riesgos importantes, relevantes. Y finalmente,
La identificación de riesgos se puede encontrar ¿cuándo? ¿Cuándo podemos identificar los riesgos? Vamos a encontrar que hay riesgos cuando hay un cambio en las responsabilidades de la administración, que afecta la manera que se efectúen ciertos controles, porque si nosotros ya en una empresa tenemos los riesgos establecidos, ¿y quién se encarga de velar de que se cumplan? La parte administrativa. Y si hay un cambio de algún puesto administrativo, puede ser que afecte a los controles internos, porque todavía va a conocer los controles que se emplean o no tiene la capacidad de difundirlos, de aplicarlos, y por lo tanto, pues va a haber más riesgo, ¿no? Se va a encontrar más riesgos. La competencia también puede alterar las actividades de mercado y de servicio. Entonces, cuando hay alteraciones en las actividades de mercado o servicio, también hay un riesgo, porque es como podríamos decir, una empresa ha estado trabajando normal hasta el mes de febrero, pero con esta cuarentena ha habido cambios, hay otras competencias, hay otras actividades, en el mercado hay competencias, hay alteración de las actividades normales de los servicios, entonces eso altera también los riesgos. Entonces por eso hay que identificar los riesgos de la mejor manera para poder lograr los objetivos esperados. Bien, alumnos, ya se está dando por finalizada la clase porque debo empezar. No se olviden de su test, por favor. Hasta luego, chicos.